Margherita Grassini nació en Venecia en 1880. Su familia pertenecía a la élite de la comunidad hebrea que por aquel entonces contaba con unos 40.000 miembros, de la que su padre, Amadeo Grassini, era un influyente integrante. Acorde a su posición social, Margherita recibió una educación privilegiada, hablaba varios idiomas y poseía una refinada cultura. Además de ser una mujer reconocida por su inteligencia, también lo fue por su belleza. En el año 1898 se casó con el abogado socialista Cesare Sarfatti y adoptó su apellido como era costumbre. De esa manera pasó a llamarse Margherita Sarfatti. Sus intervenciones artísticas comenzaron en 1909, cuando empezó a escribir una columna sobre arte en el periódico L'Avante, por aquel entonces el órgano oficial del Partido Socialista Italiano. La idea de Margherita era proponer una forma artística italiana y moderna que fuera independiente de los modelos extranjeros. Fue entonces que conoció a Benito Mussolini cuando éste dirigía ese combativo órgano de la izquierda europea, nos referimos al periódico L'Avanti. Hay que tener en cuenta que en un principio tanto Mussolini como Sarfatti habían abrazado las ideas provenientes del marxismo y su adaptación soviética. Sin embargo, muy pronto dejarían atrás esta ideología para desarrollar un nuevo modelo de socialismo. Tanto era así que Margherita insistía: ¿qué era el fascismo? Es socialismo. Margherita y Mussolini comenzaron una relación que combinaría el amor, la pasión, la política y el arte, y que duró cerca de 20 años. Esto daría sus frutos en lo que refiere al rápido ascenso de Mussolini al poder y que convirtió a Sarfatti en la más influyente embajadora del régimen fascista. En 1924 Margherita quedó viuda y se dedicó de lleno a escribir la biografía de Mussolini, ya entonces conocido como el Duce, el caudillo. El libro fue publicado por primera vez en 1925 en Inglaterra bajo el título The Life of Benito Mussolini y al año siguiente en Italia bajo el título Dux, el Duce. Este libro fue cuidadosamente revisado por el propio Mussolini y fue todo un gran éxito de ventas, 1,5 millones de copias vendidas solo en Italia y 17 ediciones. Además, fue traducido a 18 idiomas, incluidos el turco y el japonés. Se dice que en cierta forma esta obra ayudó a Mussolini a cobrar fama universal. En su papel de embajadora cultural del régimen, Margherita se codió con diversas personalidades como el muralista mexicano Diego Rivera o con Bernard Shaw y Jean Cocteau, entre otros. Si te está gustando este informe, por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al video, compartir el enlace y dejar tus comentarios. En 1930, Margherita viajó al Río de la Plata y puso en marcha la muestra del arte italiano del período de entreguerras en el espacio Amigos del Arte, en Buenos Aires. Su conferencia tuvo tanto éxito que se reprodujo de una manera más reducida en Montevideo, en la entonces famosa Galería Scarabello. Durante ese viaje tuvo contactos con las élites culturales tanto de Buenos Aires como de nuestra capital. En 1934, viajó a Estados Unidos y fue recibida con honores por el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt y su esposa Eleanor. Pasó un fin de semana en la mansión de San Simeón con el magnate de la prensa y editor de infinidad de periódicos, William Randolph Hearst, y por si fuera poco, a través de la cadena NBC de Estados Unidos, millones de personas escucharon sus exposiciones tanto sobre arte como sobre política. Para que se entienda, el fascismo era considerado por una buena parte de la sociedad estadounidense de aquella época como el remedio perfecto para vencer la anarquía en la que estaba sumida Italia tras la Gran Guerra, además de ser muy eficaz conduciendo a Italia por la vía del crecimiento económico. Sin embargo, sobre el final de la década de 1930,
la posición del fascismo comenzó a cambiar de forma muy radical. La influencia de la Alemania de Adolfo Hitler sobre Italia, y en especial sobre el Duce, se hizo demasiado tangible y las leyes raciales fueron impuestas en Roma para satisfacer las demandas reiteradas que venían desde Berlín. Entonces comenzaban a caer las primeras víctimas de las famosas leyes de pureza racial y Margherita, de origen judío, tomó la decisión en 1939 de viajar a Montevideo, ciudad donde ya estaban instalados su hijo Amedeo, su nuera Pierangela y su nieta Magalí por razones laborales. Es que Amedeo había sido despedido justamente por ser judío de su puesto como director del Banco Comercial Italiano en Turín en 1938. Fue entonces que viajó en forma sorpresiva a Uruguay, donde lo esperaba un alto cargo en la sucursal montevideana de otro banco internacional, el Banco Italiano. Amedeo y su familia vivían en una casona en la calle Luis de la Torre, en la zona de Punta Carretas, pero Margherita decidió vivir sola. Se cuenta que en su primer verano montevideano se mudó al Parque Hotel, desde donde cruzaba cada mañana a la playa Ramírez para nadar. Poco después se volvió a mudar, también sola, al Hotel Nogaró, que estaba ubicado frente a la Plaza Matriz, donde alquiló una suite con vista al puerto de Montevideo. Este hotel funciona donde hoy está la sede del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Cuentan las crónicas de la época que desde la ventana de su suite en ese hotel, Margherita vio en el año 1939 la ahora histórica explosión del acorazado alemán Graf Spee en el estuario del Río de la Plata. Ni bien llegó a Montevideo, Margherita aceptó otorgarle una entrevista al semanario Marcha a cambio de no hablar de política y declaró: «Me resolví a hacer este viaje pues me interesa conocer países nuevos y estudiar el arte precolombino». Es obvio que al periodista no se le ocurrió repreguntar: ¿estudiar arte precolombino en Montevideo? Lo cierto es que la prensa por aquella época describía a Sarfati como un rostro simpático, pero ya marcado por las huellas del tiempo. Y es que por aquel entonces tenía 59 años. Los diarios destacaban que Margherita hablaba y escribía perfectamente alemán, inglés, francés y que en Montevideo había aprendido el español con una facilidad asombrosa. Por ese entonces le ofrecieron escribir una columna semanal en el Diario de la Noche, que era la edición vespertina del Diario de la Mañana. En esa columna Margherita escribió durante varios años de arte y de aspectos relacionados a la vida intelectual del Río de la Plata, pero también de Europa. Sarfati no cultivó muchas amistades en su pasaje por Montevideo, aunque su trabajo como crítica de arte la llevó a mantener un trato cordial y frecuente con los líderes políticos de aquel entonces, tanto blancos como colorados. De todas formas, ella cuidó cada palabra que decía públicamente, porque tenía muy claro que la embajada de Italia de aquella época, y por orden directa del Duce, la vigilaba de cerca, y ella tenía familia aún en Italia a quienes les podía hacer las cosas muy difíciles. Poco tiempo después, Margherita se sintió decepcionada con la escasa vida cultural de entonces en Montevideo y se mudó a Argentina. Ni bien pisó Buenos Aires, fue muy bien recibida por el artista plástico argentino Emilio Petoruti y la escritora Victoria Ocampo. Sarfati se adaptó con facilidad a la élite cultural bonaerense, ya que a donde quiera que fuera, su fama la precedía y en todos los ámbitos se destacaba por sus vastos conocimientos de literatura, filosofía, historia y por supuesto del arte. En julio de 1947, ya con 67 años, Margherita se animó a volver a Italia. Lejos de la escena pública, se había convertido en una persona no muy querida por estar muy cerca del antiguo régimen. Margherita falleció en 1961 a los 81 años de edad en su casa en Cavallasca, cerca de Como, condenada al olvido por casi todo el pueblo italiano. Ayúdanos a crecer y si te gustó este informe, por favor no olvides suscribirte, darle me gusta al video, compartir el enlace y dejar tus comentarios. Un abrazo y gracias por estar aquí.